Bueno, en arriendo también tenemos documentos de corretaje de propiedades, pero hoy en día, como es tan rápido el arriendo, ¿cierto? Que hay que entenderlo así, el arriendo es muy rápido. Si voy a arrendar, si voy a captar cualquier porquería, obviamente que los documentos sí se justifican, pero como yo capto una propiedad y si esa está en buenas condiciones, la voy a arrendar rápidamente, entonces mucho papeleo entre los clientes no es necesario. Yo en lo personal ocupo más el teléfono, pero ustedes que están recién comenzando, hagan paso a paso, ¿ya? Existe, igual que en la orden de venta, existe una orden de arriendo, ¿ya? También tenemos la orden de visita, las cartas de oferta y las cartas de aceptación de oferta, ¿ya? Pero nuestra gestión se amplía porque tenemos que hacer una revisión de los antecedentes y gestión de contrato e inventario, ¿ya? Entonces, yo les voy a explicar qué es lo que es necesario. En toda captación, ya sea arriendo o venta, orden de arriendo, ¿cierto? Y el cliente una orden de visita. Eso es imperdonable si no lo hacemos, ¿ya? Pero lo que es gestión de oferta y aceptación no es tan necesario. ¿Por qué? Porque si yo estoy en visita, le muestro la casa, le pregunté si le gustó, si tiene el dinero, sí, lo tengo, quiero quedarme con la casa, llamo a mi cliente, don Juanito, tengo una oferta por 480 por su departamento, ¿lo tomamos? Lo tomamos, cerramos el negocio, hacemos el contrato, juntémonos en la tarde, tiene los dineros a mano, juntémonos en la tarde en la notaría y firmamos contrato de arriendo. Así de simple. Si queremos meterle gestión, ¿cierto? Háganlo, porque así aprenden el trabajo, así aprenden la técnica. Muy buena palabra para esto, excelente. La oferta y la carta de aceptación de oferta, a no ser que sea comercial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los periodos de cierre de negocios comerciales son mucho más largos, pues. Es más, en un negocio comercial, yo tengo que hacer un preestudio de títulos. Tengo que exigir dominio vigente, hipoteca y gravámenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Propietario, ¿cierto? Sí, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Poder inscribir? Para poder arrendar. Para poder inscribir el conservador, si es a través de un contrato de arriendo con escritura pública. Muy bien, pero más allá todavía. Mirámoslo más en profundidad. Arriendo con... No necesariamente. Sí, podría ser también una opción. ¿Para qué? Estudiar el mercado. Tampoco, miren. Si yo voy a hacer una inversión, ¿cierto? Voy a arrendar un local comercial, ¿ya? Y pongámonos que ese local comercial lo arriendo. Y no me fijo si en sus títulos, por ejemplo, tiene un problema. ¿Qué problema podría tener? Por ejemplo, que esté a punto de ser embargada la propiedad por no pago de IVAs. Porque tesorería no se va para embargarte a un comerciante, no lo va a embargar porque tiene problemas de contribuciones. Lo puede embargar por no pago de IVA, ¿cierto? Porque tenga problemas tributarios. Por lo tanto, si yo voy a arrendar una propiedad donde voy a meterle 20 millones de pesos para pintarla, comprar mercadería, comprar los mesones, los computadores, el stock, ¿cómo se llama? Pagar los sueldos, ¿cierto? 20, 30 millones de pesos de inversión. Imagínense que estoy trabajando y me vienen a embargar la propiedad, siendo que yo no soy el dueño, sino que soy arrendatario. Entonces, fíjense en esos temas. Cuando hay un arriendo comercial, tienen que fijarse en los títulos de la propiedad. Claro, porque si tiene una deuda millonaria en tesorería, en impuestos internos, por favor no lo vayan a arrendar, ni lo capten, si es que no lo paga. Pero aunque lo pague, me da desconfianza, porque lo va a pagar, pero va a caer de nuevo en deuda, ¿cierto? Entonces, fíjense, primero que nada, en las contribuciones, ¿ya? Esa es una, ¿ya? Vayan a tesorería, ponen el rol de la propiedad y saquen un certificado de deuda. Lo primero que tienen que hacer.
Habitacionalmente, también lo deberían de hacer. Uno debería hacer un estudio de título también, por cada arriendo, sí, al tiro, por cada arriendo que uno hace. Porque si yo le voy a entregar una propiedad a alguien, a un tercero, esa propiedad también tiene que estar saneada. Porque la responsabilidad que tiene el arrendador sobre la propiedad tiene que ser en directa relación a lo que el arrendatario está esperando, ¿cierto? Que pueda vivir feliz, contento, que no tenga problema, que no le vaya a tocar la puerta carabinero, ¿cierto? Que sería terrible, ¿o no? Señorita. A nosotros nos pasó, vivíamos en Iquique y bueno, éramos chicas, arrendamos una casa con mis papás. A la semana del arriendo rompieron la puerta y se llevaron lo que teníamos adentro porque ya ¿A ustedes? Claro, a nosotros siendo una deuda anterior de una arrendataria. Y estábamos con... Claro, y no tenía ahí seguramente ni las facturas de compra de los muebles, o ya a lo mejor eran muebles que tenían... uno tiende a botar las facturas es lo peor que uno puede hacer, sobre todo cuando uno arrienda, nunca voten las facturas de compra de los muebles. Guarden ahí, archivadita. Sí, pues, por eso mismo, estudio de título, ojalá. Pero obviamente que un estudio de título me puede llevar una semana, entre sacar papeles, ¿cierto? Y en una semana la propiedad ya se arrendó varias veces. Y perdimos la posibilidad. Pero sí hay que ser justo con nuestros clientes. Cuidado, por lo menos una revisión en el conservador de bienes raíces, ver certificados de deuda, ¿cierto? Ver que la propiedad, si tiene hipoteca, por lo menos ver si la hipoteca se paga, ¿cierto? Preguntarle, tanto que me están preguntando a mí, siendo arrendatario, si tengo los dineros suficientes para poder pagar, ¿cierto? Si tengo la carga de... se me fue la palabra. No la carga tributaria, sino la carga financiera, que sea adecuada al tipo de cliente que vamos a tener de arrendador, ¿cierto? Hay que tener ahí cierto cuidado. Dígame, señorita. En el caso de hacer el estudio de título, ¿a cuenta de quién corre, quién lo paga? En este caso el arriendo. Siempre lo tiene que hacer el que es el dueño, porque el dueño tiene que demostrar que la propiedad que está arrendada y que te la va a pasar durante un año, tú vas a vivir tranquila. En parte, ¿cierto? Que no vengan factores externos a decirnos si hay algún problema y cómo lo solucionamos, ¿cierto? Son temas que al arrendatario no le interesan, salvo, ¿cierto?, que la propiedad vaya a caer en algún problema, ¿cierto? Un problema tributario, un problema legal, ¿cierto? Una hipoteca que no está siendo pagada, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con esos temas. Una revisión en el conservador de bienes raíces y en tesorería nunca está de más, ¿ya? Al contrario, potencia su gestión. Pero es el caso del dueño. ¿Qué pasa en caso de un arrendatario anterior que tenga una orden de embargo por una deuda, por ejemplo, una casa comercial? Sí, bueno, sí, lógicamente. Bueno, es parte del riesgo. Por eso no hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien. Nunca está de más cualquier gestión que hagas para dejar que la propiedad la puedas arrendar o mostrarla al mercado y esa propiedad esté ajustada a derechos, sí, es básico. Por eso el cambio cultural tiene que ver también con que las personas se hagan responsables de sus propios bienes, en el sentido que si yo soy arrendatario y me dedico solamente a arrendar, mis muebles los debería tener con factura o con la boleta de compra-venta, porque ahí no me la pueden embargar. Porque yo le digo, Carolina, no, pues, estos muebles son míos y aquí tengo un contrato de arriendo. No me los puede embargar. Así que vaya a buscar muebles a otro lado. Y ya entra en un plano legal esos aspectos. Claro, y si no los tiene, ¿cómo justifica si los muebles son tuyos? Pero ¿te lo llevan, po? tener el contrato de arriendo, decirle estoy arrendando acá. Sí, lo que pasa es que el contrato de arriendo te puede decir que es amoblado o no amoblado. Pero si tú lo amueblas, vas a tener que pagar IVA por el arriendo. Claro. Eso lo vamos a ver más ratito. Es que ya de hacer una tercería tenés que ajustar facturas, boletas, van a demostrar que las cosas son tuyas. Exactamente. No, si es complicado. Oye, si la responsabilidad de un buen arriendo no solamente cae en que la propiedad esté en buenas condiciones, sino en todo el universo, en todo el escenario que se plantea dentro de un negocio inmobiliario de arriendo, ambas partes tienen responsabilidad sobre el negocio.
Por lo tanto, yo requiero hacer una investigación, no solamente del cliente, tener una entrevista con él, hablar con él, ¿cierto? Ver cómo está conformado su grupo familiar, ¿cierto? Cuántas personas van a vivir, qué tipo de trabajo tienes, si yo veo que va a tener algún problema en los pagos, no se lo voy a arrendar, porque mi contrato no es guajaraja. ¿Y cómo veo eso? En que bueno, Veo yo que la certificado de deuda, ¿cierto? Revisar los antecedentes financieros del cliente, ver DICOM, ¿cierto? Ver el puntaje que te da DICOM Premium, ¿cierto? Bueno, ahora salió DICOM Arriendo, así que esa es una nueva herramienta que vamos a tener, los corredores de propiedades, ¿cierto? Si hay un arrendatario que es malo, que ha pagado en forma parcial, ¿cierto? Que ha sido incumplidor, lo subimos a DICOM, ¿cierto? Ahora DICOM va a estar muy potente, claro, mucho ojo. Uno ve de repente en la tele que lleva 10 años sin pagarme la arriendo. Eso es una mala. De la propiedad. Ese es un mal contrato, o los propietarios no tienen los conocimientos suficientes para poder contrarrestar este problema. El abogado no ha sido diligente. Son muchos los factores que pueden influir en ese tipo de problemas. Uno lo que tiene que hacer, y yo se lo sugiero, que al primer mes que no pague un cliente, juzgado de policía local inmediatamente, porque tú no sabes si esa persona va a volver a fallar, y si vuelve a fallar, el arrendatario que falla, juzgado de policía local inmediatamente, ya, sin asco. ¿Cuánto tiempo debiera esperar uno así? Es que ¿sabes lo que pasa? Que si tú esperas, lo que estás produciendo es un daño patrimonial, ¿ya? Entre más tiempo se esperes, el daño es mayor. Más difícil de sacarlo, todo. Dígame. En el contrato de arriendo uno puede poner esa cláusula si en caso de un mes no pago, tengo la facultad de terminar. Tú puedes poner lo que quieras en el contrato, siempre que ambas partes estén de acuerdo, ¿cierto? Sí, lo podrías poner exactamente, porque hay un aspecto en el cual sí, lógicamente, por eso en parte lo estáis, ojo que le estáis amenazando, y un contrato no se puede amenazar con eso. Lo que sí yo puedo amenazar es con multa, pero ya que te voy a meter en un juicio, bueno, uno siempre pone que todo tendrá que resolverse en los tribunales de justicia ordinarios de la comuna donde estáis, ¿cierto? Y para eso está los juzgados de policía local. Ahí no entendí, ¿por qué un juzgado de policía local? Porque es la entidad, el tipo de justicia que se utiliza. Mira, yo no soy abogado, por lo tanto, a lo mejor la forma de expresarme, a lo mejor no es la forma más técnica, pero los juzgados de policía local son aquellas entidades judiciales que están formuladas para que la gente pueda tener justicia sin requerir tener que contratar a un abogado, ¿cierto? Están a disposición. Primero que nada son juzgados que dependen, generalmente están en las municipalidades. Entonces, y es más, no solamente sirve para eso, tienen más de 170 tipos de causas que podrían ver exactamente. Yo no soy muy experto en el tema, pero es eso. Cuando se trata de problemas inmobiliarios o problemas de índole el diario vivir, tú puedes ir a Carabinero y Carabinero te va a tirar si tienes un problema grave con un vecino, por ejemplo, ¿ya? He juzgado policía local. Yo tenía entendido que eran civiles. Es que de allá se deriva hacia esos tribunales, ¿cierto? Cuando ya la cosa se empieza a poner más complicada y requiere ya justicia, abogado, ¿cierto? Ahí obviamente va a los tribunales de justicia civil. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces, captación, orden de arriendo, visita, orden de visita. Carta de oferta y aceptación de oferta no es tan importante en un negocio de inmobiliario, porque como son rápidos, son gestiones mucho más veloces, entre papel y papel, se le puede caer el negocio, ¿cierto? Porque acuérdense que ese cliente está viendo 2 o 3 propiedades del mismo tipo, ¿cierto? Entonces, si yo le empiezo a meter papeles y le empiezo a meter problemas, perdón, no problemas, sino gestión,
se le empieza a meter gestión a un negocio inmobiliario habitacional del tipo arrendamiento, le estoy metiendo tiempos, ¿cierto? Le estoy metiendo bulla. Así que ustedes verán, pero si tienen la oportunidad de hacerlo, es para soltar la mano. Después dejan de hacerlo, pero al principio háganlo, ¿ya? Después, revisión de antecedentes y flujo y gestión de contrato de arriendo. ¿Y ahí se puede lo mismo de la exclusividad como en la compraventa para asegurar al cliente? Sí, lógicamente. Sí, pues si la propiedad está bien ubicada, sí, obviamente, ¿cierto? Si la casa es buena, el departamento está bien ubicado, está bonito, ¿cierto? Y tiene un valor de mercado, obviamente que le puedo pedir una exclusividad. Siempre que lo quiero arrendar yo. No quiero que se me meta un correo por los palos, ¿ya? Me perdió el... ¿Y esos antecedentes documentos que se le piden? Lo vamos a ver. Orden de arriendo. Bueno, identificamos al dueño, ¿cierto? Quien confía a la oficina de corretaje de propiedades de ustedes, ¿cierto? Domiciliada en tal parte, que se denomina el corredor, la gestión de arriendo de su propiedad situada, y lo ponemos igual que la escritura. Cuando captamos esta propiedad, necesito ver la escritura, ¿cierto? Igual, antes, pasé por el conservador de bienes raíces, para verificar, como no puedo sacar certificado de dominio y no tenerlo inmediatamente, pero sí verifico a través del conservador de bienes raíces que la persona que va a firmar este documento es el dueño, ¿ya? O tiene el poder sobre la propiedad, ¿cierto? 2. El valor de arriendo de la propiedad S, tantas lucas mensuales. Puede ser en UF, en peso fijo, en UF comercial, peso fijo en... mire, uno podría poner en UF todo, pero pasa un problema cuando hay UF. No, esto. Sí, porque cuando tengo peso fijo, tengo la oportunidad de ir a hacer reajuste. Y cuando tengo que hacer reajuste, tengo que hablar con el cliente, le tengo que avisar. Entonces ahí aprovecho, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está bien o no? ¿Quiere cambiarse? ¿Vamos a cambiarnos? ¿Quiere comprar? ¿Cierto? Claro. Es como una oportunidad súper potente, ¿cierto? Para tener comunicación con el cliente. Sin necesidad de tener que pedirle una reunión, aburrirlo, ¿cierto? Que pedir el cliente, no puede venir hoy, ven la próxima semana, después vengo la próxima semana, no, es que esta semana estoy ocupado, pero la próxima al final me empiezo a poner cargante y empiezo a complicar un poco mi relación con el cliente, ¿ya? Mientras si el cliente está obligado por contrato a mostrar la propiedad al corredor de propiedades para verificar, tengo ese momento maravilloso, ¿cierto? Justificado para poder conversar con él y pedirle esa información importantísima para poder armar mi estrategia comercial en el futuro con el cliente, ¿cierto? Así que peso fijo en arriendo de habitacional y comercial, sí, siempre en UF, ¿ya? Si voy a arrendar un local, voy a arrendar una bodega, lo que sea, unidad de fomento, ¿ya? A ver, el numeral número 4 ya dice que está en exclusividad. Si la propiedad no está en exclusividad, no lo pongo, ¿ya? No pongo este numeral, lo saco, ¿ya? Dice, esta orden es exclusiva y está sujeta a la gestión de arriendo por parte del corredor de propiedades. Quinto, el arrendador pagará al corredor por su intervención en la realización de este negocio una comisión del 50% del canon del primer mes de contrato. La comisión se pagará al contado al momento de efectuarse el contrato de arriendo respectivo. Sexto, el arrendador declara ser dueño exclusivo de la propiedad objeto de esta orden, no tener posibilidad legal para contratar sobre esta. Séptimo, para todos los efectos del presente orden de arriendo, las partes fijan su domicilio en la ciudad donde están haciendo el negocio, ¿ya? Y características de la propiedad, ¿ya? Si es departamento, es casa, estacionamiento, bodega, las características de ella, ¿cierto? Si son 3 dormitorios, la idea es que las órdenes de arriendo, órdenes de venta y órdenes de visita nos sirven como bases de datos, ¿ya? Para saber con qué cuenta la propiedad, ¿ya? Es como más general. Sí, es más general, sí, exactamente, ¿ya? Después tenemos la orden de visita, ¿cierto? Que es idéntica
a la orden de visita de venta, salvo que cambia algunas palabras, ¿ya? En este caso, en vez de venta, arriendo, ¿ya? Arriendo ahí, al tiro, y arriendo ahí. Eso es lo único que cambia. La orden de visita, de venta y de arriendo es exactamente igual, solamente que cambia el objeto. Dígame. El plazo del contrato de arriendo, ¿por qué lo pone siempre renovable a un año? ¿No puede ser? No, puede ser plazo fijo también. Tengo esas dos modalidades, plazo fijo o de renovación automática. Indefinido, ¿no? No, jamás. Po. Nada es indefinido. Imagina que pusiera un contrato indefinido. No lo saco nunca más de la casa. Nunca más pierdo el patrimonio. ¿Cómo lo saco? Un juicio. Oh, terrible. La carta de oferta y aceptación de oferta no se las voy a pasar porque es idéntica a la venta, ya la conocemos, ¿ya? Revisión de antecedentes. Miren, ahí está, les dejo ahí ese requisitos para arriendo de extranjeros, ¿ya? No lo vamos a pasar ahora porque no es importante. ¿Esos documentos ya están en el correo? Sí. Todo lo que viste ahí está. Son 4 carpetas. Perdón, son 5. Porque están los PPS del curso, de los cursos. ¿Qué es lo del PPS, perdón? El PowerPoint. Ah, ya. Pero están en PDF. Pero están comprimidos en RAR. Un poco complicado. Requisitos para arrendar una propiedad. Requisito del arrendador. Es determinante acreditar el dominio de la propiedad. Primero que nada, ¿cierto? Porque ¿con quién vamos a firmar el contrato? Mediante un certificado del conservador de bienes raíces con una vigencia no superior a 30 días. No basta con la escritura. Bueno, pero como no puedo sacar el documento porque se va a demorar un par de días, el mismo conservador puede obtener ¿cómo se llama? El dominio de la propiedad. En eso debe fijarse el arrendador. Por su parte, el arrendador debe pedir referencias a un codeudor solidario, por lo que recomendamos lo siguiente: los avales no existen. Olvidémonos de los avales. Codeudor solidario, ¿ya? Tiene las mismas obligaciones que el arrendatario, ¿ya? No nos equivoquemos en eso. Hay varios tipos, hay que entender que hay varios tipos de codeudores, así que fíjense, estudien lo que es un codeudor para arrendatario, ¿ya? Requisitos del arrendatario. Requisitos de documentos necesarios para arrendar una propiedad. Con el fin de garantizar un pago oportuno de arriendo establecido y conservar el estado del inmueble, en las mismas condiciones que cuando fue entregado, se debe contar con la mayor cantidad de antecedentes de las personas que ocuparán los inmuebles. Por ello, los postulantes arrendatarios deben entregar toda la información financiera, laboral y personal que puedan para que así la elección por parte de los arrendadores sea más segura y confiada. Los requisitos y documentos son, primero que nada, cédula de identidad del postulante, con vigencia, no esos verdes, esos que son libretas, ¿ya? Informe de deudas comerciales, DICOM, ojo, miren, yo puedo arrendarle a alguien con DICOM, porque una persona que tiene DICOM no es un delincuente, es una persona desordenada, ¿ya? Por lo tanto, si yo le voy a arrendar a una persona que tiene DICOM, me tiene que dejar de alguna forma asegurado el pago. Documentar el año. Sí, pero lo que pasa es que la persona que tiene DICOM, cuenta corriente, No respondo. O no. no hay. Me deje cheque igual que nada. No es igual que nada, porque yo pesco los 12 cheques, se los deposito y más encima le meto un juicio de embargo. Sí, o sea, a mí los cheques me gustan. ¿Cuánto se puede demorar un juicio de eso? 8 meses, un año, todo depende, o más también, quién sabe, pero me lo tiene que pagar de alguna forma. ¿Y sigue la propiedad? Es que ese es otro tema. Pero, relax. Si el arrendatario es independiente, debe mostrar ingresos anexando documentos que así lo acrediten, como copia de la última declaración de la renta. Yo en general pido 2, ¿ya? 2 declaraciones de la renta, boletas y boletín de informes comerciales, sin duda, ¿ya? DICOM Premium, ¿ya? Lo tiene que traer él. Todos estos documentos que yo le estoy pidiendo,
¿Se acuerdan cuando yo les hablo de que tiene que haber velocidad en la gestión? Todos estos documentos los puede pedir en la mañana. Mientras nos vamos a juntar en la tarde a firmar los contratos y todos estos documentos, el DICOM, ¿cierto? Le puede pedir a su contador que le entregue la carpeta tributaria, ¿cierto? Nos puede entregar las escrituras de constitución de la empresa, con vigencia, todo eso lo puede sacar en un día. No, bueno, la vigencia de la Constitución no, de un día para otro, 2 días, pero lo podemos dejar stand-by, ¿ya? A mí se me está demostrando a través de que tiene pago de la renta y está asociado a la sociedad de inversiones o a la sociedad que sea, ya me está diciendo que está con vigencia, ¿cierto? Así que después me lo entrega. Si el arrendatario es una persona jurídica, certificado de vigencia, certificado de comparecencia o de representante legal, ¿cierto? La personería, ¿sabes lo que es personería o no? La personería generalmente se pone en un contrato, ¿no? Donde se coloca ahí por qué el representante legal, donde se nombra al representante legal bajo qué escritura pública, bajo qué notaría, con qué fecha, por eso se llama personería. La personería que tiene un X persona para poder firmar o que tiene el poder para firmar por una persona jurídica. ¿Ya? ¿No entendió? ¿Qué es lo que no entendió? ¿Qué me dijo eso? ¿Qué es lo que no entendió? La personería, mira, es la representación de alguien para poder firmar por una empresa. Por ejemplo, es un representante legal. El representante legal tiene que tener personería para poder firmar, ¿cierto? El poder de la persona jurídica para poder firmar, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser representante legal, sino con un poder para poder firmar, ¿ya? Pero si es personería tiene que ser representante legal. Sí, todo esto es notarial, sí, lógicamente. Sí, obvio. Ya, copia de la última declaración de renta, copia de cédula de identidad del representante legal, copia de pago de los seis últimos IVA, copia de declaración de la renta de los 2 últimos años. Si la sociedad inquilina, me escuchen bien, si la sociedad inquilina está recientemente constituida, debe presentar documentación de los socios que demuestre satisfactoriamente sus ingresos y capacidad de pago. Sí, porque si yo creé una empresa y necesito instalarme en una oficina, claro, y generar crédito fiscal por el pago de ese arriendo, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es, si es nueva la empresa, yo lo que utilizo son ¿cómo se llama? La documentación de los socios, ¿cierto? Su carnet de identidad, ¿cierto? Lo mismo que vimos atrás, más arriba, lo tenemos que utilizar en el caso de que la empresa sea nueva. ¿Ya? ¿Estamos claros? Demuestre seis últimos IVA, declaración de renta de los últimos 2 años, ¿sí? Si la sociedad inquilina está recientemente constituida, claro, tiene que presentar satisfactoriamente los ingresos y capacidad de pago de cada uno de sus socios. La persona que postula deberá acreditar un ingreso mensual superior a 3 veces el valor del canon de arriendo. De no ser así, puede complementar la renta con un codeudor. Los codeudores deben anexar las últimas 3 liquidaciones de sueldo, y si es persona jurídica, lo mismo en el caso de que fuera una persona jurídica, porque al final y al cabo el codeudor debiera demostrar lo mismo o superior al arrendatario. ¿Ya? Por ejemplo, en las cargas financieras, uno le pide, por ejemplo, un 40% al arrendatario, pero ¿cómo se llama? Al codeudor se le pide más. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo aval y el codeudor? Lo que pasa es que el codeudor solidario lo puedes perseguir judicialmente igual que al mismo arrendatario. Al aval no están así. No. ¿Y siempre tiene que haber un codeudor? Sí, es que acuérdate que estamos protegiendo patrimonio, ¿cierto? Porque a lo mejor la persona tiene el dinero para pagar mensualmente y se queda sin pega. Y puede ser, por ejemplo, ya, no sé si es una persona que mi trabajo es súper inestable, entonces ya, yo para arrendar también, obviamente. A ti te la veis codeudor de todas maneras. Claro, pero por ejemplo, si a mí el arrendatario me dice, mira, su realidad es que no sabe cómo le va a ir el próximo año, y siempre es irregular. Se ofrece, por ejemplo, pagar el año completo inmediatamente. Fantástico, sí, lógicamente. Sí, total mejor.
Ahí ya no me importa si tiene ICOM, ¿cierto? A mí lo que me interesa es que la persona pague, no, y también sea un buen arrendatario, ¿cierto? Que sea una persona... exactamente. Si fallece, por ejemplo, el codeudor, ¿se hace cargo? Si fallece el codeudor... No, porque el arrendatario es la persona que es la firmante. Bueno, el codeudor también es firmante, pero es el arrendatario el que... Si fallece el arrendatario, ¿el codeudor paga? No, porque fallece el que firma por... Sí, sacar el contrato, sí, porque primero que nada el codeudor no vive ahí. En el caso de un hipotecario, por ejemplo. Bueno, el seguro de desgravamen, que es obligatorio. Igual que el seguro... ¿Ah? ¿El codeudor no se hace cargo? No, porque hay seguro. Ya. O sea, un crédito hipotecario siempre va con seguro de desgravamen. Sí. Sí, siempre. Es obligatorio. ¿Estamos claros? Perdón. Se me olvidó el contrato de arriendo. Bueno, una vez que tuvimos nuestra reunión con nuestro cliente, ¿cierto? Tuvimos esta reunión para ver si podía arrendar, ¿cierto? Vimos sus antecedentes, analizamos al cliente, ¿cierto? Desde el punto de vista financiero, porque es lo que nos interesa, tenemos que generar el famoso inventario del inventario general, ¿ya? Y este inventario lo que va a hacer es demostrar, ¿cierto?, que la propiedad que le estamos entregando, y cuando sea devuelta, ¿cierto?, cumpla lo que el contrato dice, ¿cierto?, en la forma en que fue entregado, ¿cierto?, en cómo se ha mantenido, ¿cierto?, las fallas que tenga la propiedad están puestas en este inventario. Lo importante es que esas fallas no se agranden o se mejoren, ¿cierto? Los inventarios son para ver la realidad de la propiedad en el momento que se está entregando al arrendatario, ¿ya? Por lo tanto, se pone la fecha del inventario, no la fecha del contrato, sino la fecha del inventario, arrendador, arrendatario, los nombramos, la dirección y el tipo de inmueble. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, primero que nada, tenemos una descripción, ¿cierto?, las cantidades, el tipo de material que hay, el estado bueno, regular o malo y observaciones. Por ejemplo, puerta principal, cantidad 1, ¿cierto?, porque todas las propiedades tienen una puerta principal, ¿cierto? ¿De qué material? Madera. ¿En qué estado está? Bueno, regular o malo, eso lo veremos. Observaciones, por ejemplo, está rayada por el perro. Eso es una observación, ¿cierto? Típico de los que tenemos animales, rayan las puertas. Entonces podemos poner como observación y foto. ¿Ya? ¿Cómo se sacan las fotos? Las fotos se sacan siempre desde esquina. Ahí, hacia abajo. No así. ¿Ya? Ni mucho menos así. Porque si no tendríamos que sacar 3, 1, 2 y 3. O hacer un paneo, donde se pierde los píxeles de la foto. Siempre desde esquina. Vemos volumen y vemos el total de la propiedad. El total del espacio. Ya sea el dormitorio, la cocina, lo que sea. Siempre en esquina. ¿Ya? Arriba de la cabeza, mirándose abajo. ¿Ya? Damos volumen, ¿cierto? Ahí. No así, ahí, ¿ya? Arriba de la cabeza para que demos volumen, mostremos en una sola foto lo que queremos mostrar, ¿ya? Bueno, podemos sacar una foto desde esta esquina también, ¿cierto? O de esta esquina y de la otra esquina. Siempre esquina, ¿ya? Bueno, y vamos ítem por ítem. Cerradura de puerta. ¿Cierra o no? ¿Tiene juego? ¿Está buena? Buena, ¿cierto? Observación, tiene juego, hay que cambiarla. Otras puertas, cerraduras de otras puertas, ventanas, rejas, pisos. ¿Qué pisos tiene? Piso flotante, granito, mármol, alfombra. ¿Qué tipo de alfombra? De alto tráfico, cubre piso, ¿cierto? Lo que sea. Lo vamos poniendo por ítem, ¿ya? Después, elementos eléctricos, ¿cierto? Si tiene teléfono, ya, las casas casi ya no tienen teléfono. Teléfonos, citófonos, interruptores, tomas, rosetas, contadores de luz, lámparas, si es que las hay, apliqué, plafonier, ¿cierto? Tubos, lo que sea. Si son LED, si no son LED, todo eso lo tenemos que ir poniendo, porque yo puedo dejarte instalado una caja con LED que me salió 40.000 pesos con una de tubo que me salió 17. Hay harta diferencia. Me voy a llevar los LED. A mí, ¿qué es lo que me ha pasado? Vanitorios de mármol se los llevan y te dejan
uno de esos del Homey, chiquitito, que cae en la pura mano. O los WC. Un WC de 120.000 pesos, claro, bonito. Y te ponen uno que te cae el puro cachete. No, uno más. Entonces está ese modelo. No, pero te pueden dejar cualquier porquería. Hay que tener mucho cuidado. Para eso son los inventarios. Porque yo lo que dejé es lo que tiene que haber. Y si lo quebré, tengo que poner el mismo. Si quebré un vanitorio de mármol, tengo que poner el mismo vanitorio de mármol o te lo voy a cobrar la garantía. ¿Me entienden? Importante. Miren, los colores de las pinturas, todo eso lo podemos obviar. Porque a lo mejor a mí no me gusta el color blanco y quiero mi casa roja. La voy a pintar roja. Pero ojo, que después la tengo que volver a pintar blanca. Sí, porque exactamente, pues. Claro, porque yo a lo mejor me gusta multicolores, ¿cierto? Pero después volver a pintar algo que tenga un color y pintarlo con blanco se va a salir carísimo. Son 5 manos por lo menos. Imagina una habitación roja o negra, como le gustan a los cabros de repente. Un cabro, sí, esos cabros medio dark. Y la habitación negra. ¿Cómo pinto esa habitación de nuevo y la vuelvo a hacer blanca? Me va a salir carísimo. ¿Ya? Ojo, ¿ya? Bueno, después, en el mismo inventario, vamos por pieza por pieza, ¿ya? Por ejemplo, pieza principal, la puerta, la cerradura, los vidrios, sí que tiene reja los vidrios, las ventanas, los pisos, sí tiene alfombra, ¿cierto? El techo está bien pintado, no tiene filtración, interruptores, las rosetas, las lámparas, guardapolvos, si los guardapolvos están bien pegados, ¿cierto? ¿Saben lo que es guardapolvo, cierto? Sí. ¿Un junquillo? Ya. No es lo mismo. ¿Cómo se llama eso que va en la unión entre las puertas? Cobre junta. ¿Cuánto? Cubre junta. Esa que va abajo en el suelo, se cubre junta, porque cubre la junta entre la alfombra y la otra habitación, que puede cambiar el tipo de terminación, ¿cierto? Puede haber piso flotante con alfombra, claro. Cubre junta. ¿Ya? Los closets. ¿Qué tipo de closet? ¿Qué tipo de puerta? ¿Son colgantes, esas que se mueven? ¿O son correderas? ¿Cierto? O son batientes. ¿De qué están hechas? Si son de madera, si son de placa, ¿cierto? Si son de aluminio, de lo que sea. Les vamos a poner y foto. Los cajones. ¿Corren o no corren los cajones? A lo mejor es una tonterita. Hasta yo mismo alguna vez arreglo las cosas. A lo mejor las rueditas están mal puestas y hay que volver a encajar y corren solos. Por ejemplo, yo cuando hago una revisión de una propiedad, voy con mi cargador de teléfono. Entonces voy enchufando, pum, pum, y voy viendo todos los enchufes. Y de repente si un enchufe no tiene electricidad, bueno, yo en mi auto ando con mi cajita de esos destornilladores, yo mismo lo hago. Porque a lo mejor puede ser que un conector no está puesto dentro del... se salió, entonces no tiene carga eléctrica. Y lo hago yo mismo. Sí, uno también, bueno, corten la luz, eso sí, antes. O sea, que hay que ser cerrajero de todo aquí. Sí, hay que tener... Sí, porque es que imagínate que, no sé, vas a mostrar la casa. ¿Qué? Llamáis en eléctrico son 30 lucas. Sí, carísimo, pero lo puedes hacer tú mismo. Después de salir todas crespas. Bueno, y van pieza por pieza, ¿cierto? Pueden poner pieza principal, pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza de los niños, lo que sea. Ustedes van nombrando las piezas, ¿ya? Después, los baños, ¿cierto? Cada uno de los baños. Puerta, cerradura, vidrio, lavamanos, marca, ¿ya? Para que no les pase lo que me pasó a mí, ¿ya? El tipo, ¿ya? Jabonera, cepillera, espejo, paredes, techos, tomas, rosetas, interruptores, soporte de papel higiénico, rejillas de... Sí, porque yo puedo poner uno bonito que me costó 22 lucas, esos que son doraditos, no, dorado, que feo, ¿cierto? Los que son plateaditos, ¿cierto? Color aluminio, pero me ponen uno plástico, esos que cada vez que voy a sacar el papel, ¡pum!, sale volando el rollo, ¿se han fijado? Esos que son plásticos, son de mala calidad. Entonces tengan cuidado con esos temas. Y si no está, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde? No, es que se rompió. ¿Y dónde está? No, es que lo boté. No es así. Demuéstramelo, pues. Porque también me lo puedo haber robado. Como se lo roban. Qué lindo el portarrollo. Lo saco y me lo llevo. Y pongo uno de plástico de 5 lucas. Cuidado con todo eso. Les va a pasar. Si se lo estoy diciendo, porque les va a pasar y tienen que estar preparados para eso. O sea, lo que se rompe me lo entrega. Si yo te entregué un portarrollo metálico, bonito, comprado, ¿cierto? Y que me costó 22.000 pesos, espero que me entregues el mismo. Si no, te lo voy a descontar.
Es que no hemos terminado todavía el inventario. Todavía falta la letra chica todavía. La cocina, lo mismo. Ojo, que si me dejan artefactos, marca y modelo. Claro, porque me pueden dejar un Fensa de 2 cuerpos, pero les dejo un Fensa de 2 cuerpos, pero me pueden devolver un minibar. Pero si es Fensa, si no es modelo, ¿ya? Modelo y marca de todo lo que les entreguen, ¿ya? Los Califón, todo modelo y marca, ¿ya? Para el documento modelados también, bueno, obviamente hay que ser esto mucho más detallado. Sí, mucho más detallado por muebles. ¿Tú sabes cómo hacer un contrato tipo o es igual a Es el mismo. Ya. El mismo, solamente que en una cláusula dice que esta propiedad está amoblada. Por lo tanto, se tiene que referir al inventario. Sería muy detallado. Sí, lógicamente, te estoy dejando muebles, estoy dejando... Dígame. Por ejemplo, ahí, o sea, para cerciorarse más de repente, ¿podemos adjuntar fotos a esto? Foto. Es más. Yo veo una raya, foto. Veo una mancha, foto. ¿Ah? Si querés decir. ¿Qué? Sí, por eso mismo. Porque si yo te estoy entregando un muro que estaba partido, no, que los muros son parte pero si te estoy entregando algo, no sé, una mancha en la alfombra y después la mancha de este porte, bueno, me la manchaste. No, es que estaba manchada. Sí, pero la mancha que me entregaste, se te cayó la cazuela entera. ¿O no? Bueno, y cada uno de los espacios, ya la última. Y por ejemplo, no sé, el tema de que pasa mucho la humedad. Sí, es que eso lo que pasa, que eso tiene que ver con la captación. Porque si tú vas a captar algo con humedad, significa que hay una filtración, ¿cierto? Ya la propiedad está en malas condiciones. ¿Ah? Y tú arrendarías una propiedad con los pelos verdes y unas callampas así, saliendo los hongos gigantes así, van a comer. No. Yo los seco y los hago con tallarines. Ya. Todo, ¿ya? Todo, cuando digo todo, es todo, ¿ya? Porque todo tiene un valor. ¿Ah? Y si no está, bueno, lo tienes que reponer, ¿o no? Profe, y en el caso de las paredes en casa, que delimitan, estaban impecables, pero el vecino de atrás, de la otra casa, empezó a pinchar y se empezó a desmoronar un poquito. Por una situación del vecino, por un mal manejo. Sí. No sé cómo le llaman eso que le... ¿A que se les cae el estuco? ¿Eso? Sí, bueno, eso es responsabilidad, eso lo tiene que hacer el propietario con el vecino. Sí. Y si no, juzga a policía local. Hacer la denuncia. ¿Ya? Bueno, sabemos cómo tenemos que hacer el inventario. Al final, dice: declaramos las partes que el inmueble ha sido entregado a la persona delegada por los clientes al recibir conforme el presente inventario, acorde con el contrato de arrendamiento. Los arrendatarios se comprometen a observar y mantener el inmueble y su correspondiente dotación en el mismo estado en que lo reciben, salvo los deterioros naturales originados en el uso decente del mismo, así como arreglar daños resultantes del maltrato o descuido en el lapso de la tenencia. Claro, por ejemplo, si a mí se me rompe una manilla de una puerta, yo soy el que tengo que cambiarlo. Yo soy el que tengo que repararlo, ¿ya? Porque te la entregué buena. A ti se te rompió, por lo tanto, tú me la entregas bien, ¿ya? Si estos arreglos no se hicieran, queda el arrendador autorizado para hacerlos por su cuenta y para cobrar ejecutivamente las sumas correspondientes a los arrendatarios. Para este efecto, convienen las partes en que las facturas de reparación de daños o de reposición de faltantes, junto con el contrato de arrendamiento, prestarán mérito ejecutivo suficiente. Por lo tanto, te puedo cobrar estas facturas. En constancia de lo anterior, firman las partes este documento, ambos, quien entrega en representación del arrendador y quien entrega en representación del arrendatario. Luego, cuando yo ya tengo listo esto, paso al contrato. Ya teniendo ya la documentación necesaria del cliente, tuve la entrevista con el cliente, me pareció que es idóneo para el arrendamiento, junto con el inventario, puedo pasar al contrato de arriendo. ¿Ya? Solamente después de haber hecho este procedimiento, pasamos al contrato. No nos saltemos ni uno, porque cualquier
salto que hagamos a nuestras obligaciones como corredor de propiedades va a repercutir en el futuro de alguna manera. Sobre todo pensando en eso. ¿Ya? Hay una oficina arriba que seguramente estaré. No, creo que estaban arreglando algo arriba. Bueno, nos vamos a contrato de arriendo. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. No sé si ya, no sé, por ejemplo, la persona se robó todo de cuarto humano. Bueno, ahí por supuesto que eso se darle una garantía, ¿cierto? Pero Sí. ya, y si firmamos esto y la persona dice, no, yo no voy a pagar, ahí tengo que demandar a esa persona. Sí, lógicamente. Pero, a ver, pero, mira. Si voy a demandar por 500 lucas a una persona que por algo está arrendando, porque no tiene propiedades, ¿cierto? Y a lo mejor no tiene ni auto a su nombre, no tiene bienes a su nombre, no saco nada con demandar porque no puedo embargar. Así que lo importante es la restitución, para no seguir produciendo más deuda y más problemas al patrimonio de tu cliente. Por lo tanto, algunas veces vas a tener que asesorar a tu cliente que en vez de perseguir judicialmente a un arrendatario, mejor que te devuelvan la propiedad. Eso es lo más sano que hay, ¿ya? Porque si nos vamos a enredar, el cliente también, el arrendatario no va a querer seguir en el departamento. Entonces ahí comienzan los problemas. Por lo tanto, lo importante es llegar a un acuerdo con él, ¿cierto? Hacer la pérdida, para que esa pérdida no se aumente. Así que, por favor, yo no voy a seguir ningún juicio contigo, no te voy a molestar en nada, pero por favor, devuélveme la propiedad. Si no, la cosa ya se va a empezar a complicar para ambos. ¿Estamos para eso? No. ¿Ya? Por eso es importante. Miren. Pero igual es complicado en Chile desalojar a alguien aunque haya... No es tan difícil, lo que pasa es que tenés que tener las herramientas jurídicas y un buen contrato hecho y tener un abogado que haga la vega. Lo que pasa es que pero fíjate los casos. Fíjate el tipo de cliente que es. Generalmente son gente mayor, gente que no tiene conocimiento ni de las leyes, ni hay un contrato detrás. Arrendaron a ellos mismos, ¿no? Exactamente, entonces y eso es pura farándula, ¿sí? Eso es pura noticia amarilla. Pero una persona que hizo un buen contrato de arriendo no tendría por qué tener esos problemas. Los puede tener, sin duda, pero tiene más posibilidades de poder que haya un retorno de la propiedad, que eso es lo que yo ando buscando. ¿Quién elige al arrendatario? ¿Yo como corredor o le pregunto? No, el que siempre en un contrato, sea el que sea, el que toma la decisión de compra o de arriendo es el dueño. Las partes. Nosotros presentamos a personas y le decimos a nuestro cliente, mira, tengo este cliente que cuenta con estas características de financiera, de grupo familiar, ¿cierto? Y yo creo que puede ser un grupo familiar que te va a pagar, que va a cuidar la casa. Pero también me puedo equivocar. Pero yo cumplo con demostrar que ese cliente cumple los requisitos del dueño. Por lo tanto, si yo cumplo con eso, y si después falla, no es responsabilidad mía. Es mala suerte a lo mejor, ¿cierto? Pero igual uno tiene una responsabilidad, ¿cierto? Porque tú lo trajiste. Pero tú le puedes demostrar a tu cliente que, primero que nada, él fue el que tomó la decisión, bajo mi asesoría, pero que yo no tengo la bola del futuro para saber si el cliente se va a quedar sin trabajo o lo que sea, que no pueda pagar, ¿cierto? Yo no soy el mago para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, voy a tratar también de que mi imagen como corredor de propiedades también quede definida, ¿cierto? Positivamente, ¿ya? Le decimos, bueno, voy a hacer todo lo posible por ayudar a sacarlo a esta persona y traer un nuevo arrendatario. Lo que pasa es que, entiéndanme una cosa, cualquier negocio, el que sea, desde vender un loli a vender un avión, un factor importantísimo en esto es el factor de riesgo, que es un número. El factor riesgo es un número, es plata, ¿cierto? Si yo me equivoco y me arriesgo, puede ser que pierda plata, pero a lo mejor
ese riesgo se produce positivamente porque a lo mejor el arrendatario fue como la gran mayoría de los arrendatarios en Chile. Si la gente que falla es muy poca, las estadísticas estamos hablando de un 12%, de un 14%. El resto de la gente paga. Pero obviamente siempre hay en el mercado gente que no va a pagar, o son más vivos que uno, o se quedan sin trabajo. Son tantos los factores que influyen. Por eso el negocio inmobiliario es tan lindo, porque estáis todo el día con nuevas sensaciones, con nuevas experiencias, y te van potenciando para que cada vez se vaya disminuyendo los factores de riesgo, que es lo que cualquier empresa se tiene que preocupar, ¿cierto? Pero una empresa que no tiene riesgo es monopólica, ¿cierto? ¿Le ha pasado que se queda sin trabajo y se le cobra el corredor, por ejemplo? No me ha tocado, no me ha tocado nunca. No, he tenido la suerte, yo creo. Es que no me dedico mucho a los arriendos. Sí, pues, pero como ahora están... Sí, bueno, llevo un tiempo en esto. Yo toda mi vida me dediqué a los arriendos. Lo que pasa es que uno va pasando por etapas, ¿cierto? Claro, y de las oportunidades. Pero eso no significa que yo no me dedico a los arriendos comerciales. Sí me dedico a los arriendos comerciales y es parte de mis entradas financieras, totalmente. Porque son dos negocios totalmente diferentes, pero igual requieren también, porque algunas veces es más riesgoso arrendarle a una empresa que arrendarle a un grupo familiar. No por las cantidades de dinero que están involucradas, porque son arriendos totalmente diferentes, sino porque las empresas pueden quebrar. Y si le va mal, lo primero que te cortan es el arriendo, ¿cierto? Por eso cuando uno le va mal, lo primero que corta, cuando vive en un departamento, es el arriendo y los gastos comunes. O si no, no come, ¿o no? ¿Qué, le está pagando al arrendador? Sí, al tiro. Me deja de pagar un mes y yo hago la denuncia inmediatamente. Inmediatamente. Sin asco. Sí, denuncia, sí. Tú dejas el conocimiento. Mira, lo que pasa es que tú cuando haces una denuncia queda como exactamente, yo no sé si la palabra correcta es la constancia, pero le va a llegar una citación a este personaje y vamos a tener que llegar. Si yo lo que quiero llegar es un arreglo con él, si yo no quiero tirarle la caballería encima. Yo quiero, lo que pasa es que tú puedes llegar a una sentencia o un advenimiento. ¿Qué es lo que busco yo? Advenimiento, no busco sentencia. Yo no busco joder al cliente. Porque a lo mejor el cliente se quedó sin pega. ¿Y cómo? Pero también tengo una obligación con el dueño de la propiedad. Ya, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, arrendador lleva 3 años en la propiedad. Ya. Se quedó sin trabajo y habla con el corredor o con el propietario y le explica que este mes no puede pagar, pero sí lo puede hacer el próximo mes. Si a mí me avisa con anticipación de que va a tener problemas de pago, ni un problema. Pero si no me avisa y yo voy a correr el riesgo de tener a este cliente y que no me siga pagando, porque a lo mejor este mes ya perfecto, se lo dejo pasar. 2 meses después me vuelve a suceder y no me avisa. ¿Qué voy a hacer con el tipo? ¿Y ahí se lo avisó? Sí, lo hago antes. Si no me avisa, si a mí me llama el arrendador, y dice Mike que no está pagando, yo le digo, esperemos un mes. Si no me paga el próximo mes, juzgado a policía local. Porque ya te dejó de pagar un mes. Entonces, si el próximo mes no te paga, todo esto pasa durante un mes. Por eso hay que esperar un mes. Y ahí lo denuncias. ¿Cómo se produce el pago del arrendador al arrendatario? No, el arrendatario o el arrendador. ¿Qué cosa? ¿Cómo se paga? ¿A través del corredor o...? Depende. Si tienes administración, es a través del corredor. Si no es así, se hace una transferencia electrónica. ¿Y si hay administrador y no paga? ¿Cómo le paga al propietario? Bueno, tienes dos posibilidades. Una es que lo haga a través de un seguro, que hay seguro para las personas que no pagan los arriendos. O tú como corredor de propiedades vas a tener que hacer todo lo posible, presionar, ir a visitarlo, ver, buscar la solución, pedirle la restitución del inmueble. ¿O recurrir a los fondos? No. ¿Y después cómo lo recupera? No. ¿Por qué tienes que pagar tú? No, por ningún motivo. Mira, yo he escuchado en algunas oportunidades que hay corredores de propiedades que asumen la responsabilidad del pago.
del canon de arriendo. Pero lo encuentro medio complicado porque con un mes que tú pagues estás perdiendo el canon de arriendo. Primero que nada estás perdiendo inmediatamente la comisión, ¿cierto? Y si está reajustado vas a empezar a perder plata. ¿Eso según el contrato? ¿El corredor tiene que correr con el canon de arriendo? Sí. Debería ponerse todo. Es que todo lo que vaya a pasar en el presente y en el futuro tiene que estar puesto en el contrato para que en el caso de no ser cumplido esa norma, esa cláusula o esa obligación, la podamos cobrar de alguna forma. Si no, ¿para qué sirven los contratos? Si los contratos al final, ¿para qué sirven los contratos? Para cobrar. ¿Ahí no va el RUT de la persona? Sí. ¿De quién? ¿De las partes? Sí, porque ahí no Ah, sí, pues tiene que ir todo. Claro. Ah, sí, le faltó el RUT. Sí. Pongámosle RUT. Dígame. El tema del servicio de administración, ¿cuánto uno puede cobrar por eso? Entre el 8 y el 10%. Puede llegar a más, a 15% si es que la propiedad es de alto estándar. ¿Y ese servicio nosotros lo ofrecemos si queremos? Sí, lógicamente. Sí, le gustaría que yo solo administrara la propiedad. Me preocuparía que la propiedad esté en buenas condiciones, que estén las cuentas pagadas, que los gastos comunes estén pagados, para que no tenga problemas ni avisos de parte de la administración, ¿cierto? Yo veo, me preocupo del 100% de la propiedad. Y eso es una ventaja terrible dentro de lo que es el corretaje de propiedades, porque te mantiene dentro de la propiedad. Pero eso no significa que el corredor se hace como garante ante el arrendador del no pago del canon de arriendo, ¿no? No debiera ser, porque ¿por qué tengo que yo como corredor garantizar el pago de terceras personas? Primero que nada, si no está dentro del contrato de arriendo. Si lo pusiera dentro del contrato de arriendo, obviamente me estoy disparando en los pies, porque estoy jugando a la ruleta rusa. Porque si te sale un cliente que te pagó los 6 primeros meses, pero después se quedó sin pega, lo vas a tener que empezar a pagar tú, y vas a tener que pagar el año entero, lo que queda del año. Entonces vas a tener que empezar a juntar lucas o a vender propiedades como locas. Hay que tener cuidado. Yo necesito vender un departamento en enero del otro año. Ya. Y yo capto una propiedad. Hablo con mi dueño y le ofrezco mi servicio y yo vendo para mí, ¿puede ser o es poco ético? Ay, ¿cómo fue eso? Yo necesito vender una amiga, no le voy a ir con una amiga. Ya. Y yo capto una propiedad de un dueño de alguien que quiera vender. Ah, no, pues no puede hacer eso. No sé, ¿hacia dónde va? No, uno no puede ser juez y parte. Es feo. Sí, lo mismo que yo tuviera una propiedad, la pongo en los portales inmobiliarios, ¿cierto? En arriendo y firmo el contrato y págame la comisión, pues. No, sería raro. No se hace en ningún tipo de negocio inmobiliario. ¿Ya? No lo haga. Hay corredores que sí lo hacen. Hay gente que sí lo hace. Es más, yo cuántas veces no he hecho canje con corredores que son dueños de algo, ¿cierto? Y que me piden más, que por favor ayúdame a arrendar esta propiedad que yo no he podido, se la arriendo, claro, y él está cobrando comisión. Yo le dije, estáis loco, si la comisión la tengo que cobrar yo. Lo otro diferente sería hablar solamente con el dueño y decirle la regla del departamento. Sí. Sin ningún intermediario. Sí, en este caso tú no tendrías que pagar comisión, él no tendría que pagar comisión, nadie paga comisión. Se hace un arriendo directo. Sí, ahí se ahorran plata, todo. Tú te ahorras comisión, aunque tú estás esperando ganar, pero en este caso no. Yo no quería ganar, si el tema era como ofrecer como el servicio, pero igual que no ganar. Pongámosle que sí. Pues. Ya, contrato de arriendo. Este es un contrato de arriendo que lo pueden utilizar desde el punto de vista habitacional o desde el punto de vista comercial, ¿ya? Es bien rudo, pero está bien estructurado. Y lo importante, como les dije anteriormente, es que las condiciones sean condiciones que se puedan cumplir, ¿ya? Pero en el caso de no cumplirlas, ahí es donde tenemos que cargar la mano, ¿ya? Entonces, identificamos las partes, arrendador y arrendatario, ¿cierto? Primero, el dueño es dueño del inmueble consistente en departamento, número, ¿cierto? Y esto es igual que la escritura, ¿cierto? Lo ponemos igual. Igual como está en la primera cláusula de la escritura, ¿ya? Segundo, en este acto
el propietario da en arrendamiento la propiedad, el estacionamiento y la bodega individualizados en la cláusula anterior a don, que es el arrendatario, quien declara recibirlos en este acto. Tercero, que la propiedad se entrega en perfecto estado de conservación, el que el arrendatario declara conocer y aceptar, renunciando a la acción de saneamiento por todo el vicio de la propiedad. El arrendatario se obliga a mantener la propiedad en dicho estado, asumiendo íntegramente la obligación de efectuar las reparaciones locativas. ¿Qué son las reparaciones locativas? Todo lo que hay de aquí hacia adentro. ¿Ya? Yo le digo la piel del departamento hacia adentro, pero también hacia afuera, no dentro del muro. Porque afuera hay jardín, ¿cierto? Hay llaves, ¿cierto? Hay rejas, ¿cierto? Todo eso es locativo, ¿ya? Cualquier otra mejora que deba realizar el arrendatario deberá ser previamente informada y autorizada por el arrendador, sin que en dicha autorización genere en caso alguno para el arrendador la obligación de indemnizar por los gastos en que hubiera incurrido el arrendatario. Todas las mejoras y reparaciones que se realicen en el inmueble quedarán a beneficio del arrendador, salvo que puedan separarse sin detrimento del mismo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo una cocina y en esa cocina hay un espacio, ¿ya? Y mando a hacer un mueble, ¿cierto? Porque quiero tener un mueble aéreo, porque me faltan muebles, porque a nosotros siempre nos faltan muebles, siempre hay un espacio que podemos mandar a hacer un mueble. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a atornillar ese mueble y lo vamos a dejar durante el tiempo que dure el contrato. Pero cuando se termine el contrato y me quiera ir, yo no lo voy a pegar el tirón, ¿cierto? Lo voy a desarmar, ¿cierto? Le voy a poner pasta de muro y lo voy a pintar, ¿cierto? Eso es sin detrimento, ¿ya? Sin daño. Me perdí. ¿Está en el cuarto? No, el cuarto no, es el tercero. ¿Terminamos el tercero? ¿Lo terminamos? Sí, perfecto. Sin detrimento. Tiene razón. Sin detrimento del mismo. Disculpen. Cuarto, canon. El arrendatario se obliga a pagar a título de renta mensual la suma de, bueno, aquí está en UF, pero en peso fijo si es habitacional, UF si es que es comercial. El arrendatario se obliga a efectuar el pago en el domicilio del arrendador o de quien destine como administrador, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, contra presentación previa del documento del canon de arriendo. En esta suma no se incluyen los gastos comunes, los que serán a cargo del arrendatario. El no pago íntegro y oportuno de la renta impone al arrendatario la obligación de pagar a título de cláusula penal una cantidad de dinero equivalente a 1 UF por cada día de atraso, impago pagado parcialmente sin perjuicio del pago de la renta. A ver, si voy a hacer un contrato de 400.000 pesos, no le voy a cobrar un UF. Puede ser 0,3, 0,2, va a depender del valor del canon, ¿cierto? Porque si está pagando un canon de 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000, sí, ahí lo voy a cobrar porque tiene una relación del valor del canon con la multa, ¿cierto? Esto es demasiado usurero, ¿cierto? Está puesto porque lo pongo como ejemplo para poder conversarles este ejemplo. Siempre hay que fijarse en el valor del canon, y en valor del canon siempre un 10%, ¿cierto? O menos, entre un 8 y un 10%, esa es la multa diaria, la que yo pongo en general. Dígame. ¿Qué es la presentación previa del documento del canon de arriendo? Cuando yo voy a cobrar, ¿cierto? Yo tengo que mandarte un aviso, ¿no? Contra ese aviso me pagas. ¿Es un aviso? ¿Es una boleta? Puede ser una boleta, puede ser un recibo de dinero, el documento que tú elijas para poder cobrar, ¿ya? Porque si, por ejemplo, si yo te cobro por correo electrónico, yo te mando el cobro digitalmente, ¿cierto? Y tú me vas a tener que transferir. ¿Pero es algún tipo de documento que...? Puede ser un recibo de dinero. Es más, los recibos de dinero los puedes hacer tú mismo. Recibo de dinero. Recibo en este acto una cantidad de tanto, ¿cierto? Por tal concepto. Concepto arriendo del departamento tanto, ubicado en tal parte, bla, bla, bla. ¿Ya? Recibo de dinero. Una vez por ya, impago pagado parcialmente sin perjuicio del pago. Ya, perfecto. Quinto, el presente contrato entrará en vigencia el día X. Miren, aquí hay 2 fechas. Está esta fecha y está esa fecha, la que está ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que esa es la fecha del contrato y la otra es la fecha cuando la persona se va a cambiar. Casi le estoy. Sí, muy parecido. La otra es la fecha del pago y del no del pago.
¿Cuál es la otra fecha? ¿Esta fecha creo que es? El día que firmo el contrato de arriendo. Y la otra es cuando se hace efectiva la regla. No es tanto así. Pongámosle inteligencia. O sea, en el fondo de cuando yo... La vigencia. La vigencia no me lo da la primera fecha, porque la primera fecha es el día que se firma. También puede ser, sí, obviamente, porque si firmo el mismo día, pero yo puedo firmar y decirle, ¿sabes que en 15 días más? Claro, yo firmo ahora y yo empiezo el día 15 de septiembre, porque tengo que arreglar el departamento, lo voy a pintar, ¿cierto? Así que te lo entrego el día 15. Pero también puedo decir, ¿sabes qué? Te cobro la mitad de mes también. Eso va a depender un poco de ustedes, de la forma en que se presenta el negocio. Tienen varias fórmulas. ¿Puede ser más atrás? No te puedes pasar de la fecha. ¿Firmar el contrato después de que ya entró en vigencia? Tampoco. No puede. No se debe, más bien. ¿Se pongan de acuerdo? No, porque es que estáis complicando el contrato ahí, estáis complicando las fechas ahí. ¿Qué más claro que decir? Firmo el día X y entra en vigencia el día Y. Ese es el día que empieza a cobrar. Ese es el día que yo empiezo a cobrar, exactamente. De ahí comienza a cobrarse el canon de arriendo. Estoy pensando en lo siguiente, suponte que se produjo el negocio y no regularizaron el contrato y lo quieren hacer después, pero ya lo está usando. ¿Lo podría retrotraer? No, partes de la fecha en que tienes que partir. No puedes partir antes de la fecha de la firma del contrato. Y tendrá una duración de 1 año contado de la fecha de vigencia del presente instrumento, y a su vencimiento se renovará en forma automática por igual periodo en forma indefinida, salvo que cualquiera de las partes de aviso por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio que figura en este contrato, a la otra de su intención de poner término al contrato con una anticipación de 60 días. Por eso, estos 60 días lo tengo que coordinar con el Google Calendar. Si son 60, pongo 65 días alarma, que me avise. Quedan 5 días para mandar la carta de restitución o empezar a preguntarle si se quiere ir, ¿cierto? Si quiere comprar, ¿cierto? Es el aviso, no solamente el aviso del contrato, sino el aviso para mí como corredor de propiedades, si puedo empezar a imaginarme o tener la estrategia de cambio de la propiedad o de qué sería. Poder comprar. ¿Me entienden? Aquel en que haya de expirar el periodo actualmente vigente. Para estos efectos se entiende que es domicilio suficiente del arrendatario el inmueble objeto del presente contrato, sin importar que en él more o no persona facultada para representarlo, y sin perjuicio de los demás domicilios que pueda tener la sociedad arrendataria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el señor arrendó el año y quiere comprar la propiedad ahora? Uno hace la gestión nuevamente con el dueño y cobra esa comisión por eso. Sí, pues lógico. A ver, Con la misma persona. el cliente es tuyo. Por lo tanto, A ambas partes. a ver, pero ojo, si el arrendatario le pregunta al arrendador si quiere vender y no quiere que esté el corredor de propiedad entre medio, no vas a estar. Salvo que en tu contrato pongas que sea un contrato de arriendo con opción de compra. Por eso se define antes, no posterior. Porque a lo mejor sí pueden ser buena onda y te dicen, ya, te respetamos. A no ser que también haya que el arrendatario te pregunte, así, oye Mike, ¿sabes qué? Me gustó la casa, ¿podría haber la posibilidad de venta? Sí, yo te ayudo, pero me tienes que pagar el 2%. ¿Cierto? Entonces yo voy a ir donde el dueño del departamento y le voy a decir, ¿sabes, don Juan? Estuve gestionando con su arrendatario la posibilidad de compra del departamento. ¿Quiere que le haga una oferta? Ya, hágame una oferta, pero me tiene que pagar el 2%. Sí, obvio. ¿Ya? En ese caso sí, pero hay que tener cuidado, porque si no hay una orden de fírmeme la orden de venta, ¿cierto? Hagamos aunque esté el arrendatario, ahora yo voy a querer exclusividad sobre la propiedad. Así que firme una orden con exclusividad, porque el único que la puede vender soy yo. Entonces ahí le cortáis las alas al vendedor en 2 patadas. Porque no va a poder negociar directamente con el arrendatario. Pero si el arrendatario lo habla primero y no tienes ningún contrato,
que lo diga, ahí, hasta ahí nomás llegamos. Por eso hay que tener ojo, hay que estar pendiente. ¿Ah? ¿Ah? Todo lo trabajado y lo pensado y las ideas locas que tenía de poder venderle la propiedad se van a las pailas, ¿ya? Sexto, el modelo objeto de este contrato deberá ser destinado por el arrendatario únicamente a oficinas, departamentos, estacionamiento, bodega, según el tipo de propiedad. En el ejercicio del derecho de uso para el objeto indicado, el arrendatario deberá respetar las limitaciones que le impone la ley y el reglamento de copropiedad del edificio. Séptimo, el arrendatario no podrá ceder, traspasar, ni subarrendar, ni constituir sobre el inmueble ningún derecho respecto de terceros. La infracción de esta obligación faculta al arrendador para dar por terminado el contrato y obliga al arrendatario al pago de los perjuicios que se deriven de la restitución del inmueble de parte de los terceros mencionados, entre los que se incluyen expresamente el pago de todos los meses de renta que el arrendador deje de percibir y todas las costas procesales y personales derivadas de acciones judiciales interpuestas para obtener la restitución del inmueble. Octavo, la obligación de pagar las expensas comunes del edificio en que se encuentre la oficina arrendada, así como los consumos básicos por cualquier concepto que se deriven del uso y goce del inmueble, es de exclusivo cargo del arrendatario. Si el arrendador fuera demandado por los acreedores de las obligaciones en que se refiere esta cláusula, el arrendador podrá repetir contra el arrendatario por el capital, reajuste y gastos de cobranza judicial y extrajudicial que haya debido pagar voluntaria o forzosamente. Noveno, miren, las obligaciones serán obligaciones propias del arrendatario sin perjuicio de las señaladas en las demás cláusulas del presente contrato y de las contenidas en las normas que rigen el arrendamiento de inmuebles urbanos. La siguiente: pagar la renta convenida en su integridad y en la periodicidad y oportunidades convenidas. Segundo, pagar oportuna e íntegramente todos los servicios del inmueble, como agua, luz, gastos comunes, ¿cierto? Tercero, mantener en buen estado todas las instalaciones destinadas a suministrar los servicios del inmueble. 4. Respetar la ley de copropiedad inmobiliaria. 5. Restituir la propiedad oportunamente y en perfecto estado a la fecha de vencimiento del contrato. ¿Se fijan que las condiciones son básicas? ¿Cierto? Pero vamos leyendo. 10. Si el arrendatario incumple cualquiera de las obligaciones a que se refieren las cláusulas contenidas en este contrato de arrendamiento, en la ley de arrendamiento de predios urbanos, en el Código Civil, en el reglamento de copropiedad y demás normas que regulan la materia, el arrendador tendrá derecho a poner término inmediato al contrato. El mero retardo constituye incumplimiento suficiente para estos efectos. Esta facultad del arrendador no se entenderá renunciada por su voluntad en el cumplimiento de algunas de ellas. Cualquiera sea el tiempo que ésta dure y sin perjuicio de la prescripción que la extinga según la ley, de modo que es derecho exclusivo del arrendador demandar la inmediata terminación por un incumplimiento aislado o aguardar incumplimientos sucesivos para ejercer su derecho, dependiendo dicha decisión de su sola voluntad. Si el incumplimiento consistiera en la infracción de obligaciones impuestas por el régimen de copropiedad inmobiliaria, sea en la ley, su reglamento o en el reglamento de copropiedad del edificio, bastará para que el arrendador ponga término al contrato la comunicación dirigida a él por el administrador de la comunidad en que le informe las infracciones cometidas por su arrendatario. ¿Ya? 11. La terminación del contrato por alguna de las causales señaladas anteriormente, no pago íntegro y oportuno de la renta, y o gastos comunes, infracción al reglamento y a la ley de copropiedad, o hacer uso de la propiedad para un fin distinto para el cual fue arrendada, entre otras, o por cualquier otra establecida en la ley, impone al arrendatario la obligación de pagar a título de indemnización de perjuicios la suma equivalente a la mitad del valor de las rentas correspondientes a todos los meses que resten para el vencimiento del plazo del contrato, ya sea pactado o renovado tácitamente. Se fijan que si tú no cumples, vas a tener que pagar. Las condiciones son básicas, ¿cierto? Pero equivócate, ¿cierto? Deja de hacer una de estas condiciones básicas que por sentido común las tenemos que hacer o resolver. 12. El arrendatario se obliga a restituir el inmueble tan pronto como haya destinado el contrato y cualquiera haya sido la causa de tal terminación. Entrega que deberá ser mediante la desocupación total de la propiedad, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves en su domicilio. Junto con la restitución, el arrendatario deberá entregar al arrendador copia de los recibos de pago de las expensas comunes y consumos básicos devengados y presentados para el cobro por la empresa respectiva, hasta el momento de la entrega material. Si así no lo hiciere, el arrendador hará uso de la garantía para cubrir las deudas impagas del arrendatario, devolviendo a este último la diferencia excedente. Para el caso de incumplimiento de la entrega de la propiedad arrendada en la oportunidad debida, ambas partes acuerdan anticipadamente que por vía de indemnización y cláusula penal,
el arrendatario pagará al arrendador la suma equivalente a dinero a 1 UF por cada día en que se retarde la restitución, a partir del día en que debió efectuar la entrega del inmueble arrendado. Ahí sí que sí. Ahí sí que le cobro fuerte. ¿Ah? ¿Por qué? Por cada día, 1 UF. ¿Ah? Así que, no me lo entregué. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Mire, si yo yo soy el corredor, tengo un departamento arrendado, ¿cada cuánto tiempo yo puedo revisar que los gastos comunes estén pagados? Todos los meses debería ser. Si usted es administradora, tiene que preocuparse de que pague la mensualidad o el canon de arriendo junto con los gastos comunes o las expensas comunes, que es la suma entre gastos comunes y fondo común de reserva. Ya. Solo como administradora, no así como corredor. Es que yo lo haría igual. Yo lo hago igual. Porque, por eso. Por hacer un buen servicio. Sí, y por mantenerme con el cliente. Porque si el cliente es bueno, ¿cómo lo dejar votado? Si es buen pagador, una persona gentil, ¿cierto? Un matrimonio que tiene sus hijos, una familia constituida, o lo que sea. Porque puede ser una persona sola también, porque te puede tocar un departamento de un dormitorio, ¿cierto? Claro, lo importante es que haya que tú existas para los clientes. Mientras sepan que tú andas por ahí, ¿cierto? Haciéndote notar, ya sea con una buena gestión, con estar preocupado de ambas partes, siempre vas a tener la posibilidad de poder avanzar con ello, porque eso es lo que buscas. O sea, uno le puede pedir la copia de los pagos. Sí, totalmente. Es más, yo le puedo decir al cliente, yo ¿le gustaría que yo fuera administrador? No. No importa, pero me voy a preocupar igual. ¿Ya? Porque voy a empezar a recabar información sin necesidad de ser cargante o presentarme o pedir una reunión, ¿cierto? Porque juntarse con el correo de proveedor, ¡qué lata! ¡Qué lata juntarse con el correo de proveedor! Yo encuentro latero. El arrendatario puede pagar directamente entonces al vendedor a través de una cuenta. Sí, siempre transferencia. Sí, siempre transferencia. Sí, ¿para qué? Si ya los cheques no existen, lo puedes pagar con tarjeta de crédito. No a través de nosotros. No a través, lo puedes hacer directamente. Si el arrendador quiere terminar el contrato antes, sin que haya una causal, digamos, ¿puede? No, tiene que pagar. Tiene que pagar. No multa, tiene que pagar el resto de los meses que debe. Es que todavía faltan un par de multas más todavía. Pero ¿y si el contrato pasa a ser indefinido? Es que indefinido no, es que si firmáis un contrato indefinido, te quito el diploma. No, por ningún motivo. No, porque regalarle la casa a caballero. Sí, pues. Señorita. Para verificar el pago de los gastos. Silencio, por favor, escuchemos a nuestros compañeros, por favor. Compañeros. Para verificar el pago de los gastos comunes, lo tengo que solicitar al mismo arrendatario. O a la administración del edificio. ¿Eso lo pide el administrador? Sí, el administrador, sí, ellos son los que manejan. Y si tienen una buena relación con la administración, te pueden mandar el estado de pago en un Excel de tu cliente. Si es que tienes una buena relación con la administración. De eso vamos a hablar la próxima semana. Súper importante. No, yo les voy a enseñar la relación que tienen que tener ustedes con los administradores. Después, en el próximo curso. 13º. El arrendatario se obliga a hacer uso de la propiedad con el grado de diligencia que establece la ley para estos casos, respondiendo hasta de la culpa levísima por cualquier daño o detrimento que se genere. La responsabilidad del arrendatario se extiende también a los daños causados por sus agentes, dependientes y por las personas que concurran a la oficina o la propiedad. 14º. El arrendador no responderá en manera alguna por los perjuicios que pudieran producirse u ocasionarse los bienes muebles o pertenencias del arrendatario en caso de robos, incendios, accidentes, cortocircuitos eléctricos y cualquier caso fortuito o de fuerza mayor. 15º. En garantía y fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que le impone este contrato y la ley, en especial de aquella relativa al pago de la renta mensual, el arrendatario entrega en este acto al arrendador de la suma de la misma cantidad del canon de arriendo, ¿cierto? O también puede ser 2, que equivale al valor de un mes de la renta estipulada sin que esto signifique limitar
su responsabilidad por perjuicios que sufra la propiedad arrendada, ya que responderá hasta de la culpa levísima por los perjuicios directos o indirectos, previstos o imprevistos. Dicha suma será restituida y reajustada por el arrendador a los 30 días siguientes a la restitución del inmueble, previo a constatar que la propiedad arrendada se encuentra libre de todo daño o obligación real o personal perteneciente al arrendatario, en especial correspondiente a servicios derivados del uso del inmueble. Se prohíbe imputar esta suma al pago de ninguna renta. ¿Quedó clara? Sí. Usted me estaba preguntando eso. Sí. 16º. Para todos los efectos que haya lugar y en especial para garantizar el cumplimiento del presente contrato, el arrendatario se compromete a guarnecer el inmueble solo con bienes muebles que sean de su exclusivo dominio, salvo autorización expresa del arrendador. 17º. Las partes acuerdan que todas las obligaciones asumidas en el presente contrato serán indivisibles para todos los efectos legales. 18º. Para todos los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio especial en la comuna donde se está haciendo el arriendo, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de sus tribunales ordinarios. 19º. El presente contrato se firma en 2 ejemplares, quedando uno en poder de cada parte. ¿Cómo volver atrás, perdón, al 13º? Sí, dígame. Eso significa que, por ejemplo, si uno arrienda un año y la persona se le renueva el contrato por el siguiente año. Ya, renovación automática. Renovación automática del contrato. Y la persona se quiere ir. ¿Existe ese mes de garantía que yo he escuchado? Que hay gente que dice, yo estuve 3 años, por lo tanto me corresponden 3 meses de garantía. No. Un mes por año. No. Eso no corresponde. No, ya no. No. Sí, bueno, la gente. No. Que la gente. Hay mitos. Algunas veces se convierten en mitos las cosas. O sea, ¿Y el reajuste para el arriendo? se puede hacer trimestral, semestral. ¿Se puede hacer trimestral? Sí, lógicamente. Porque mejor todavía porque tienes mayor contacto con ellos. Arrendé un departamento y querían hacerme el reajuste por IPC. Está bien. Y yo busqué y decía en una ley 820, creo, ¿Ya? 2003, que no estaba permitido hacerlo cada 3-4 meses. No, un reajuste. Meses, sí. ¿Cada cuántos meses? 12. No. Después del primer año se podía hacer el primer reajuste. No. ¿Y cómo reajusta la propiedad? No, yo no conozco esa ley. No, así que no te podría dar no te podría dar mi opinión. No la conozco, la desconozco. Me voy a preocupar de ese. ¿Me puedes mandar un mail si la encuentras esa ley? Porque te juro que no la conozco. ¿Es obligación hacer el reajuste? Sí, porque tú tienes que entender que el valor del dinero se va perdiendo día a día. Por lo tanto, si tú arriendas algo en 500.000 pesos hoy, esos 500.000 pesos a final de año van a ser 498.000 pesos. Entonces se va perdiendo el valor del dinero. Por eso mismo, algunas veces los arriendos se hacen en UF para que la valorización propia del dinero día a día vaya en relación a lo que tú estás esperando, a lo justo que es lo que estás cobrando. Si tú estás cobrando 500.000 pesos, lo vuelvo a repetir, en un año más esos 500.000 pesos no son 500.000 pesos, son 598. ¿Y qué paga esa diferencia? Si es 500, no son 498, ni 495, ¿cierto? Son 500. Ya, pero 500 más el ajuste porque es el valor del dinero y el IPC. ¿O no? No me quedó claro lo que pregunté. O sea, si el arrendador ¿ya? quiere terminar el contrato anticipado y el arrendatario no ha dado ninguna causal. No, tampoco, es lo mismo. Ya sea para el arrendador o para el arrendatario, los dos están bajo un contrato. ¿Qué tiene que pagar? ¿Qué tendría que pagar el arrendatario? Tendría que indemnizarlo. Indemnizar. Sí. ¿Y eso tendría que estar en el contrato? Tendría que estar en el contrato, sí, exactamente. Pero no, en este contrato no está. ¿Qué pasa? Porque no indemnizamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque ahí dice en el 14º ya? Por ejemplo, si hay un incendio, lo que sea, en el fondo, si yo soy el arrendatario... Si se te quema todo... No me van a pagar inmuebles, pero ¿qué pasa con el arreglo del...? Lo tiene que hacer el propietario con su seguro. Sí. ¿Y lo tiene que hacer mientras yo esté ahí? No. Como para asegurar, no sé si se quema todo, por ejemplo, si se quema la puerta. ¿Tú crees que te va a mandar al Hyatt para que por un par de días? No, pero por ejemplo, ya, se quema por ejemplo la puerta y yo tengo que seguir viviendo ahí porque la arriendo también es gente. Con toda la incomodidad que significa. Por eso, ¿pero quién arregla la puerta? ¿El dueño? Si se te quemó a ti, sí. Si hubo un cortocircuito, sí. Lo pagas tú. Sí, obviamente. O sea, si hubo un cortocircuito,
Pues el cortocircuito es generalmente es por un aumento del amperaje y no la capacidad eléctrica que tiene tu propiedad, y eso puede producir. Si tú pensás, si tú tienes 25 amperes y prendiste toda la casa y te hace un cortocircuito, tú fuiste la culpable. Sí, pero que ella habla, como por ejemplo, de los bienes del arrendatario. Sí. Pero la puerta de la casa no es mi bien, pues es bien de la. Bueno, pero ¿quién la quemó? Pues? O sea, tú eres allá, pero debemos recordar. Acuérdate que perdón. Entendamos, espérate, entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad sobre el bien arrendado. Por lo tanto, tenemos que ver si es nuestra responsabilidad o es responsabilidad de fuerza mayor. Lo que pasa es que tengo una amiga que le pasó, que ellos tenían como una bodega en el departamento. ¿Ya? La tenían con cera, con valores de gasto, todo lo prohibido estaba ahí. Había una luz que no funcionaba bien. Ya. Y su cohete. Y un día en la noche ellos estaban durmiendo y... ¡Pum! Aumento de amperaje, de carga eléctrica. No sé qué habrá pasado, pero ellos estaban durmiendo y sé que, o sea, en realidad qué suerte no sé mal, pero ellos ahora como que se quedaron... ¿Qué paga? ¿Qué paga? Claro. Bueno, hay que hacer una investigación sobre eso. Imagínate si se te quema la casa. ¿Por qué se quemó la casa? Supongo que se quemó por esto, pero si no está el perito bombero, ¿cierto? ¿Qué te va a decir? Sí, lógicamente, sí. Yo creo que sí. Porque como yo no soy experto en incendios, ni tú tampoco, ni tu pareja, nadie es experto. Por lo tanto, alguien tiene que decirme o certificar por qué sucedió. Y con esa certificación se va a saber quién es el culpable. Perdón, quién es el responsable. ¿Cierto? Entonces, ¿será el arrendador? ¿Será el arrendatario? ¿Quién sabe? Pero me queda la duda, si se quema la casa que está arrendada, lo que se quemó adentro es mío, y la casa el inmueble lo arregla el dueño. Sí, sí, el seguro es el que tiene que pagar. Pero depende, porque si tú la incendiaste tú, te van a demandar. Le vas a tener que pagar. No sé, pues prendiste. Bueno, perito de bomberos. Tiene que haber un peritaje, si no... Estaba haciendo un asado, sacó una chispa y quemó la casa. Sí. El seguro la demandará usted. Sí. Usted cuando choca un auto, ¿cierto? Un auto que está con seguro, usted choca un auto que tiene seguro, la compañía de seguro la va a demandar a usted. Lo mismo pasa en esto. Para terminar, miren, los contratos de arriendo, esta gestión generalmente no la hacen los corredores de propiedades y no la hacen nadie, ¿ya? Cuando se termina un contrato de arriendo, siempre es importante firmar un documento que se llama finiquito y restitución, ¿ya? ¿Para qué? Porque en él vamos a dejar libres a ambas partes en el caso de que la propiedad sea entregada en las condiciones en que se esperaba, ¿cierto? Con todas sus cuentas pagadas, se restituye el inmueble en el plazo en que lo estipula el contrato, ¿cierto? Están los gastos comunes, todas las cuentas pagadas, ¿cierto? Es la idea de poder terminar un contrato, ¿cierto? Ser profesional, no solamente en contratar, sino también en el dejar el contrato que las partes están dejando la propiedad en buenas condiciones, ¿cierto? Por lo tanto, el propietario asume a través de este documento que el arrendatario hizo bien durante su estadía, cuidó la propiedad, ¿cierto? Y que no quedan cosas pendientes. De eso se trata este documento, ¿ya? Bueno, en base a esto tenemos que llenarlo en base al contrato de arriendo que tenemos, ¿cierto? Identificamos las partes, ¿cierto? Primero, el dueño es dueña del inmueble consistente en el departamento igual que en la escritura, ¿cierto? Segundo, por este acto ambas partes acuerdan poner término al contrato de arriendo que los vinculaba desde el primero y ponemos la fecha del contrato de arriendo, porque esto es igual. Todos los datos que tenemos que llenar acá son... La fecha de vigencia es... Exactamente. Todos los datos del contrato los ponemos acá, ¿ya? Respecto de la propiedad identificada presentemente, en este mismo acto se restituye materialmente la propiedad, la que es recibida por la sociedad arrendadora o el dueño, sin observaciones mayores. Tercero, dejan constancia las partes que han acordado aplicar la garantía que la asociación arrendataria había constituido a favor de la arrendadora. Objeto que con dichos valores se procedan a efectuar reparaciones que no se alcanzaron a efectuar en materia de pintura, cambio de alfombra, etc. ¿Ya? Cuarto, se restituye asimismo con esta fecha la bodega, el número de la bodega y el estacionamiento número tanto. ¿Ya? Quinto,
Por este acto, el arrendatario entrega a la propietaria los comprobantes que demuestran que se encuentra al día en el pago de los servicios básicos y gastos comunes del departamento, como asimismo el depósito correspondiente al último mes de arriendo, es decir, el presente mes que es el último mes, ¿cierto? Sexto, de la forma expuesta, los comparecientes se otorgan respecto del contrato que los vinculaba un total y absoluto finiquito, declarando que no existen prestaciones pendientes. ¿Qué manera mejor de terminar un contrato de arriendo? Tener una buena relación con nuestros clientes, ¿cierto? Que las cosas, porque no es llegar y terminar un contrato. Sí, un departamento amoblado colocaría la revisión del... No, porque está el inventario. ¿Del inventario? Sí, pero yo supongo sin prestación pendiente, sin pago. Para eso está el inventario. Ya. Disculpe, ¿el inventario se le entrega al corredor? No, a ambas partes. Ambas partes. A ambas partes, exactamente. Preocúpense de sus clientes, no cometan el error de dejarlos votados. Cliente votado es plata no ganada, ¿ya? ¿Qué mejor que preocuparse de ellos? Sin duda que los va a hacer generar más recursos, una buena relación con el cliente, atención al cliente. Preocúpense de que la propiedad que capten esté alineada bajo un estándar propio. Bueno, si yo vivo en una ruca, obviamente mi estándar no es el de los mejores, ¿cierto? Pero todos sabemos vivir, ¿cierto? A todos nos gusta vivir en una casa limpia, a todos nos gusta vivir en una casa que esté bien pintada, ¿cierto? Que no tenga una teja corrida que me lleve adentro de la pieza, ¿cierto? A todos nos gusta tener la limpieza, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ya pues, ese es mi estándar, pues. Entonces ese estándar se lo tengo que traspasar a la propiedad para que hagan negocios, pues. Sí, ahí está la magia de todo esto. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente. Nos vemos la próxima semana.